vamos a empezar, a ver, empezamos. A ver, vamos a empezar, el alcalde está en una reunión y se va a incorporar ahora a lo largo del acto, pero vamos a empezar porque los chicos de Santana tienen otra actividad. Entonces, a ver, lo primero, buenos días por acompañarnos en la celebración del Día del Libro. Y lo primero que quiero es agradecer a todos los centros educativos la disponibilidad que siempre muestran cuando les llamamos para hacer alguna actividad. Tanto a nivel personal como profesional, yo os agradezco mucho a todos, los profesores que son los que organizan las cosas, vuestra confianza. Este año, fruto de la inquietud por conocer un poco la historia de nuestro pueblo, que se vio reflejada en la elaboración de un cuaderno de historia y cultura y de otros proyectos asociados que verán la luz en breve, pues hemos querido hacer partícipes a los chicos un poco de esta aventura, y para ello hemos cogido calles del pueblo de Madridejos con nombres de autores, la hemos dado a los colegios, y de este modo poder conocer un poco la biografía y un poco de la obra de cada uno de ellos. A ver, sin duda, nos debemos sentir todos afortunados por poder acceder a toda clase de lecturas, sin límite de ningún tipo. Los libros son el mejor alimento de nuestra imaginación y el testamento de nuestra memoria, y no siempre fue así. La mayor plaga que puede asolar a la humanidad es la ignorancia, y el único remedio para mitigarla el conocimiento. Os voy a leer unas palabras muy cortitas que Federico García Lorca dijo en un discurso cuando inauguraron la biblioteca de su pueblo en Fuente Vaqueros en 1961. ¿Vale? Dice así: libros, libros, una palabra mágica que equivale a decir amor, y que debían los pueblos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia para sus sementeras. Cuando el escritor ruso Fedor Dostoyevsky, padre de la Revolución Rusa, estaba prisionero en Siberia, alejado del mundo entre cuatro paredes y cercado por desoladas llanuras de nieve infinita, y pedía socorro en una carta a su familia, solo decía: enviadme libros, muchos libros, para que mi alma no muera. Tenía frío y no pedía fuego, tenía una terrible sed y no pedía agua, pedía libros, es decir, horizontes, es decir, escaleras para subir a la cumbre del espíritu y del corazón, porque la agonía física, biológica, natural de un cuerpo, por hambre, sed o frío, dura poco, muy poco, pero la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida. ¿Vale? ¿Tiene la palabra? Gracias. Tiene la palabra los chicos del Colegio Garcilaso de la Vega. ¿Necesitas el inalámbrico? ¿Por qué no se lo pones aquí? Este que veis, desde donde los pájaros miran, soy yo, desde hace siglos ocupando tierras llanas pero agradecidas, dando cobijo a hombres y mujeres que, a fuerza de trabajo, han sabido labrarse un futuro, sacando de mí los frutos que mejor he sabido darles. Ya los romanos hablaron de mí como tierra de la madre, y creo que de ahí procede mi nombre, Madridejos. No soy pueblo de grandes y espectaculares monumentos, pero los madridejenses, como así se hacen llamar mis habitantes, exhiben con orgullo el rollo jurisdiccional, que acredita que desde 1545 pasé a ser independiente de mi vecino Consuegra, la parroquia del Divino Salvador, la ermita de Cristo del Prado, que tantas devociones despierta, la acogedora placita del Pretil, que alberga la iglesia y el convento de San Francisco, y muchos más rincones que gustan de ser fotografiados. A honra llevo el estar situado en el corazón de la Mancha y, aunque no sé si Hidalgo Don Quijote me visitó en algún momento, también se construyeron en mis tierras esos gigantes de brazos poderosos en los que los abnegados molineros trituraban el dorado y generoso trigo para sacar de él la harina con que elaborar el codiciado pan de cada día. Pero el tiempo solo ha querido que perdure aquel en el que el tío Genaro vio rodar la muela al tiempo que lo hacía su vida. Como venas que recorren un cuerpo vivo, así mis calles me dan vida a mí, largas, cortas, anchas, estrechas, tranquilas, bulliciosas.
por donde antaño veía circular animales que tiraban de galeras y carros cargados de mies, y hoy lo hacen los ruidosos vehículos que la modernidad nos trajo, por donde camina el fervor al paso de reverenciadas imágenes, donde los abuelos toman el sol mientras los niños juegan y donde, cuando llega el buen tiempo, las mujeres riegan para atenuar no sé si el calor o el polvo. Con los años, esta tela de araña que conforma mis calles se ha ido extendiendo y han surgido pequeñas prolongaciones con viviendas de nueva construcción, que lejos están de aquellas a las cuales las afanosas mujeres daban una mano de cal cada año. Se me ocurre el nombre de una, Garcilaso de la Vega. Sí, señores, este es mi nombre. Soy Cabe joven, pequeña, pero me dicen que mi nombre es grande. Si presto atención, desde el silencio del atardecer y de la aurora, puedo escuchar cantar a las clarisas sus laudes y maitines. Más bulliciosa es la cercana plaza de la Magdalena, donde los vecinos conversan amigablemente, cantan y bailan el folclore de otro tiempo con indumentarias, que hacen a las mujeres más bellas si cabe, y le dan un sabor especial a esa época en la que Dios, hecho niño, nos visita a ritmo de villancicos. Mi hermana mayor es la calle de la Vega, y yo en mi corto entender creo que le pusieron ese nombre porque da salida a terrenos fértiles, regados por ese indeciso y tímido amarillo, que supo ponerse bravo en tiempos lejanos, y ahora transcurre sereno descalzo sediento en largas temporadas. Como os he dicho, soy pequeña, porque en pocos pasos lindo con fértiles campos de cultivo y solarías eras, donde las dóciles mulas trillaban, pero tuvieron a bien regalarme el vuestro nombre. Unos dicen que este nombre se lo debo a que no muy lejos se levanta, majestuoso, elevando robustos torreones al cielo, ese centro desde cuyas aulas se han impartido saber a generaciones de madrilejenses, en el idioma en el que escribieron los grandes genios de nuestra literatura, y desde el que se escucha la algarabía de niños y niñas que acuden a diario a llenar sus mentes, con todo aquello que sus maestros, con su mejor hacer y saber, les transmiten para hacer de ellos los hombres y mujeres del futuro. Otros cuentan que este nombre pertenece, antes que a nada, a un gran hombre de cuyo mérito nadie me ha sabido dar cuenta, cosa que no a pesar de mi juventud. Pues este es el momento en el que se disiparán todas tus dudas. Mi nombre es Garcilaso de la Vega y tuve la dicha de ver las primeras luces en la Imperial Toledo en el año 1498. Cerca del Tajo, en soledad amena, de velos sauces hay una espesura, todo de hiedra revestida y llena, que por el tronco va hasta la altura y así la teja arriba y encadena, que el sol no da paso a la verdura. El agua va en el prado con sonido, alegrando la vista y el oído. Mi familia era de origen noble y por ello recibí una esmerada educación en la corte, donde conocí a mi gran amigo y compañero Juan Moscán, con el que compartí mi afición por las letras. Allí aprendí disciplinas tales como griego, latín, italiano, francés, música y esgrima, y me convertí en lo que viene a llamarse un hombre del Renacimiento. A los 22 años pasé a formar parte de la Guardia Real del Rey Carlos I, y ahí empecé mi carrera militar, que muy bien supe compaginar con las letras. Al servicio de mi emperador participé en varias contiendas, como la Guerra de las Comunidades, y viajé por diferentes países. Fue en Italia donde descubrí la poesía del gran Petrarca, y así poder traer su estilo a mi país. En 1520 me casé con Elena de Zúñiga, que era dama de honor de la princesa Leonor. Con motivo de la boda de Carlos I con Isabel de Portugal, viajé por varias ciudades españolas, formando parte de su séquito. Fue en ese tiempo cuando me enamoré platónicamente de una dama de compañía de la reina, llamada Isabel Freire, a la que dediqué la mayor parte de mis versos de amor, llamándola con el seudónimo de Elisa. ¿Quién me dijera, Elisa, vida mía, cuando en aqueste valle al fresco viento andábamos cogiendo tiernas flores que había de ver con largo apartamiento venir el triste y solitario día que diese amargo fin a mis amores? El cielo en mis dolores cargó la mano tanto que a sempiterno llanto y a triste soledad me ha condenado.
y lo que siento más es verme atado a la pesada vida y enojosa, solo, desamparado, ciego, sin lumbre, en cárcel tenebrosa. En 1536 estalló la Tercera Guerra contra Francisco I de Francia y acudí como maestre de campo en plena batalla en tierras de la provincia francesa. Cuando intentábamos tomar la torre de Lemuy, fui el primero en subir la escala, contando la fortuna que recibí un fuerte golpe en la cabeza. Fui trasladado muy herido a Niza, donde a los pocos días entregué mi alma a Dios, asistido por mi buen amigo Francisco de Borja, al que la Iglesia Católica nombró santo después de su muerte. Las francesas armas odiosas, en contrapuesta del airado pecho, ni los guardados muros con pertrecho, los tiros y saetas ponzoñosas, ni las escaramuzas peligrosas, ni aquel frío ruido contrahecho, de aquel que para Júpiter fue hecho, por manos de volcanes artificiosas, pudieron, aunque más de lo ofrecía, a los peligros de la dura guerra, quitar una hora sola de mi albo, más infinción del aire el sol un día, me quitó el mundo, y me sentí sepultado, Parténope, tan lejos de mi tierra. Y este ha sido el devenir de mis días y de mi obra. Fui valiente en la defensa de mi país y sabio en el arte de las letras. Mi cuerpo descansa desde entonces en la ciudad que me vio nacer, en la iglesia de San Pedro Mártir, junto a mi padre. Ahora me veo recompensado con el reconocimiento que los vecinos de Madridejos habéis hecho a mi persona. Y yo me siento orgullosa de llevar el nombre de este Toledano universal. Sí. Los próximos en exponer va a ser el Colegio Santana. ¿A qué distancia? Sí, bien. Esta calle se encuentra en el noreste. Esta calle se encuentra en el noreste del pueblo, según salimos de la carretera de Villacañas. Es paralela a la calle Delicias y perpendicular a la calle Reyes Católicos. A pocos metros de la Almazara García de la Cruz y del Camino Hondo. Se trata de una calle corta, urbanizada hace poco tiempo. La casa más antigua tiene 20 años, con casas grandes y modernas y en las que todavía hay espacio para construir más. Es una calle muy tranquila en la que apenas hay tráfico. De lado para que luego lo pasen a la ya. Claro, pues el libro como la otra. Sí, sí. Empiezo yo, ¿vale? Empiezo yo. Félix Rubén García Sarmiento fue poeta, periodista y diplomático nicaragüense. Fue llamado príncipe de las letras castellanas y padre del modernismo. Nació en San Pedro de Metepa, Nicaragua, en 1867. Fue criado por unos tíos abuelos tras la separación de sus padres en la ciudad de León.
Aprendió a leer con 3 años y pronto empezó a escribir sus primeros versos. Publicó con 13 años su primer poema, Una lágrima, en un periódico local. Poseía una gran memoria, gozaba de una creatividad y retentiva genial y era invitado con frecuencia a recitar poesías en reuniones sociales y actos públicos. Aunque se pensó que era conveniente educarse en Europa, dadas sus dotes poéticas, al final se quedó estudiando en Nicaragua. Colaboró con varios diarios de Managua, como El Porvenir de Nicaragua. Aquí podemos ver una foto de su pueblo. Vivió en El Salvador y regresó a su país, donde siguió escribiendo poesía y teatro. Trabajó en la Biblioteca Nacional de Nicaragua. En 1986 viajó a Chile, donde publicó varios libros de poemas. Su primer éxito, con 21 años, fue Azul, obra en la que inicia el modernismo. Su fama de poeta le permitió el puesto de corresponsal de La Nación de Buenos Aires, Argentina, el periódico más importante de toda Hispanoamérica. Aquí está él y sus secretarios. Vuelve a El Salvador, donde es nombrado director del periódico La Unión con 23 años. En ese país se casó con Rafaela Contreras en 1890 y tuvo un hijo. Su mujer murió a los 3 años de la boda. En 1892 viaja a España como representante del gobierno nicaragüense para asistir a los actos de la celebración del 4º centenario del descubrimiento de América. Lleva una vida de trotamundos, alternando entre Europa, París, Madrid y países latinoamericanos. Se relaciona en Madrid con las personalidades más influyentes de la época. Colaboró con periódicos importantes y desempeñó varios cargos diplomáticos, como cónsul honorífico de Colombia y embajador de Nicaragua en París y en Madrid. Ahí veis que lleva el traje de cónsul. Despierta la admiración de un grupo de poetas defensores del modernismo, como Juan Ramón Jiménez, Valle Inclán, Jacinto Benavente y Antonio Machado. Juan Ramón Jiménez crea una poesía refinada, con muchos elementos decorativos y resonancias musicales. Sus obras más famosas son Prosas profanas y otros poemas, Cantos de vida y esperanza y El canto errante. Manuscrito de la Sonatina, una de sus obras más conocidas. Se publicó en la obra Prosas profanas y otros poemas en 1896. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa. Que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro. Está unido el teclado de su clave sonoro. Y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. Su padre fue médico de cabecera del poeta Rubén Darío, quien posiblemente en 1906 fue invitado a la casa de verano de la familia de bailes a casa en la paradisíaca isla del Cardón. Fue ahí en una tarde cerca de la playa, sentado en una roca, cuando escribió el famoso poema Margarita, está viendo a la mar, a la entonces niña Margarita, quien le había pedido que le escribiera un cuento en versos. Después de una vida agitada e intensa, regresó a su Nicaragua natal en 1916, donde murió a los 49 años. Está enterrado en León, la ciudad donde pasó su infancia. A pesar de su muerte prematura, fue un escritor de abundante obra y es considerado uno de los mejores poetas en la lengua española. Y esa es la firma. ¿Es la primera? Sí. Arribaros bien, poneros ahí, arribaros bien. Joder. ¿Te pones en horizontal tú? Sí. ¿Ya tienes colágeno? ¿Eh? ¿Tienes colágeno? Sí. Poesía dedicada a Margarita de Baile. Margarita está viendo a la mar y el viento lleva esencia sutil de azahar.
Yo siento en el alma una alondra cantar, tu acento. Margarita, te voy a contar un cuento. Este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha del día y un rebaño de elefantes, un kiosco de malaquita, un gran manto de tisú y una gentil princesita tan bonita, Margarita, tan bonita como tú. Una tarde la princesa vio una estrella aparecer. La princesa era traviesa y la quiso ir a coger. La quería para hacerla decorar en un prendedor, con un verso y una perla, una pluma y una flor. Las princesas primorosas se parecen mucho a ti, cortan lirios, cortan rosas, cortan astros, son así. Pues se fue la niña bella bajo el cielo y sobre el mar, a cortar la blanca estrella que la hacía suspirar. Y siguió camino arriba, por la luna y más allá, mas lo malo es que ella iba sin permiso de papá. Cuando estuvo ya de vuelta a los parques del Señor, se miraba toda envuelta en un dulce resplandor, y el rey dijo: ¿Qué te has hecho? Te he buscado y no te hallé. ¿Y qué tienes en el pecho que encendido se te ve? La princesa no mentía y así dijo la verdad. Fui a cortar la estrella mía a la azul inmensidad. Y el rey clama: ¿no te he dicho que lo azul no hay que tocar? ¡Qué locura! ¡Qué capricho! El señor se va a enojar. Y dice ella: no hubo intento, yo me fui no sé por qué, por las olas y en el viento fui a la estrella y la corté. Y el papá dice enojado: un castigo has de tener, vuelve al cielo y lo robado vas ahora a devolver. La princesa se entristece por su dulce flor de luz, cuando entonces aparece sonriendo el buen Jesús. En mis campiñas esa rosa le ofrecí, son mis flores de las niñas, que al soñar piensan en mí. Viste el rey ropas brillantes y luego hace desfilar 400 elefantes a la orilla de la mar. La princesita está bella, pues ya tiene el prendedor en que lucen con la estrella, verso, perla, pluma y flor. Margarita, está linda la mar, y el viento de esencia sutil de azahar, tu aliento. Ya que lejos de mí vas a estar, guarda, niña, un gentil pensamiento al que un día te quiero contar un cuento. El Colegio Amor de Dios va a ser el siguiente en hacer su exposición. Voy pasando de uno a otro el micro, ¿vale? Yo voy pasando de uno a otro el micro porque si ponemos el atril no se lo ve. Claro, no quita la copia, no tengo que leerlo con la hoja. No voy a leer. Voy a leer, Prueba. Pruébalo, pruébalo. ¿Estás muy bien? Tiene que leer lo de la calle. Cuando termine nos quedamos mirando para allá, ¿vale? Sí, están en el día. Ahora se lo digo. Juan Pablo. ¿Ya? Somos del Colegio Amor de Dios y vamos a presentar al autor Gustavo Adolfo Bécquer. Ubicación de la calle Gustavo Adolfo Bécquer. Esta calle está situada a las afueras de Madrid Viejo. No está asfaltada, está muy cerca de la carretera de Villacaña. Es perpendicular a la calle Reyes Católicos. En España hay 175 calles que tienen el mismo nombre. Este autor pertenece a un movimiento literario que es el romanticismo.
Desde finales del siglo XVIII, Europa manifiesta cierto cansancio ante las normas del movimiento ilustrado. Hay una parte del ser humano que llama a la imaginación, al ensueño, al deseo de libertad, a la huida de la realidad, y que es la base en la que se apoya este nuevo movimiento, el romanticismo. Dentro de la lírica del romanticismo hay dos generaciones distintas. Los poetas del primer romanticismo, entre los que destacan Espronceda, Zorrilla y el Duque de Rivas, y los del romanticismo tardío, a la que pertenecen Bécquer y Rosalía de Castro. Gustavo Adolfo Bécquer nació en Sevilla en 1836 y murió en Madrid en 1870. Adoptó el apellido Bécquer de sus antepasados flamencos, establecidos en Sevilla. Huérfano a temprana edad, fue acogido por su madrina, en cuya casa se formó literariamente. Con 18 años se fue a Madrid, donde malvivió con diversos trabajos: periodista, censor de novelas, escritor de libretos de zarzuelas. Enfermo desde joven de una grave dolencia pulmonar, muere en 1870. En 1871 se publica su obra y llegan el éxito y la gloria. La obra de Bécquer se agrupa en tres géneros literarios: el lírico, en el que destacan las rimas; el narrativo, las leyendas; y el epistolar, las cartas desde mi celda y las cartas literarias a una mujer. La poesía de Bécquer, unida en rimas, refleja la trayectoria de su propia vida. Esta obra contiene 78 poemas breves con la siguiente división temática. De la rima 1 a la 11, Bécquer reflexiona sobre la poesía. De la rima 12 a la 29 aparece el tema del amor ilusionado, la belleza. De la rima 30 a la 51 se ahonda en el tema del desengaño amoroso. Y de la rima 52 a la 78 el poeta se centra en la soledad, la angustia y la muerte. Estilo y metrática de las rimas. Aunque el poeta emplea numerosas figuras retóricas, epítetos, paralelismos, metáforas, antítesis, la principal cualidad de su estilo es la naturalidad. Sus palabras llegan al lector no por el ritmo sonoro, sino por la intensidad y sinceridad de los sentimientos. En su métrica predominan las combinaciones de versos, heptasílabos, endecasílabos, asonantes, aunque aparecen también otro tipo de versos. En la prosa de Bécquer destacan las leyendas. Son 28 historias de sucesos misteriosos y sobrenaturales que se desarrollan en ambientes nocturnos y solitarios, como bosques, ruinas de castillos e iglesias. Sus temas se trasladan a la época medieval. Para escribir algunas leyendas, Bécquer se inspiró en tradiciones que escuchaba en sus viajes por España. Su estilo, pese a estar escritas en prosa, la de las leyendas es una prosa profundamente poética. Quiere esto decir que, aunque no están escritas en verso, presentan muchas características estilísticas propias de la lírica. La adjetivación y los recursos literarios empleados las dotan de una gran expresividad y musicalidad. Finalmente, en la leyenda se plasman los grandes temas de Bécquer: la lucha entre el ideal y la realidad, que se refleja en el tema del amor imposible, como el rayo de luna, los ojos verdes, etc. Y el tema de la creación artística, que aparece en Maese Pérez, el organista, y Miserere. Pues ahora va a exponer el Colegio Cervantes. Yo no la primero que... ¿Quién es el primero? La calle que en mi nombre de mi curso me toca describir tiene el nombre de un personaje muy ilustre, santo y seña de España y de la Mancha, la calle Cervantes. Como todos sabemos, las calles de nuestro pueblo son rectas, como mucho hacen una pequeña curva, pero
la calle Cervantes tiene forma totalmente irregular, rodeando a 3 de las 4 fachadas que tiene la parroquia del Salvador. Continúa hasta los semáforos y se mete en el callejón que hay en la esquina de la tienda de tatuajes. La calle Cervantes comienza en la esquina que hace con la calle Salvador. Es el tramo de calle en el que está la fachada principal de la iglesia, por donde salen todas las procesiones que tienen como origen la parroquia. Actualmente, en este tramo de la calle que termina en la esquina de Doramar, hay varios comercios, como la relojería de Rosell, que lleva toda la vida, y una tienda de ropa de niños, pero hace años había una lechería y bebería que atendían 2 señoras que eran hermanas, que estaban en la acera de la derecha. Al principio de la calle se las conocía por el apodo de las Rabas. En el mismo lugar que hasta hace poco ha estado el Ciber, hubo un estudio de fotografía, el de Lungarán y la Concha, más conocida por Concha la retratista. Donde hoy está la tienda de ropa de niños, hubo una pastelería, la pastelería de Cali, donde se compraban unos sequillos muy buenos. A continuación de la pastelería hubo una pescadería, la pescadería del tío Dolores y la tía Milagros. Este comercio fue más antiguo que los anteriormente mencionados. En sus comienzos, nuestro colegio, el Cervantes, estuvo en el mismo sitio que luego estuvo la pescadería citada anteriormente. Desde la esquina de Doramar, la calle continúa por la izquierda, por la parroquia. Precisamente en la fachada de enfrente hace años existieron una ferretería, la de Emiliano Mascaraque, que posteriormente la trasladaron al sitio actual. Una pastelería, la de Pepe Mascaraque, donde hacían unas trenzas y unos pasteles borrachos de canela exquisitos. Más adelante, donde la calle se divide hacia la puerta trasera de la parroquia, hubo una droguería-perfumería, la de Fausto Camuña. Aquí la calle se divide en 3 tramos. Uno, el que acabo de comentar y que termina en la calle Salvador, por detrás de la iglesia. Otro es el callejón que hay enfrente y que da a la parte trasera de lo que hoy es la ludoteca y el CAI y que fueron el colegio Juan Camacho. El tercer y último tramo de la calle Cervantes va desde la imprenta punto y coma hasta los semáforos, donde termina la calle. Justo enfrente de la papelería Cervantes, ya sabéis por qué se llama así, hubo un colmado, el de Colino, donde se vendía de todo, ultramarinos, telas, aceites, ropa, pellizas, boinas, petróleo. Y así termina este pequeño recorrido por la calle Cervantes. A continuación, mis compañeras le dan la historia a Miguel de Cervantes y parte de su obra. El insigne escritor Gloria de las Letras Españolas nació el 29 de septiembre de 1547, en Alcalá de Henares, cuarto hijo del cirujano Rodrigo de Cervantes y de Leonor de Cortinas. Cuando contaba 4 años de edad, se trasladó con su familia a Valladolid, ciudad donde estaba afincada en la corte del rey de España, Felipe II. En el año 1561 la corte fue trasladada a Madrid, en donde la familia Cervantes se traslada también. Poco se sabe de los estudios que cursará Miguel en su infancia y adolescencia, pero no parece que fueran los que hoy llamamos universitarios. Se sabe que asistió a un colegio de jesuitas, pero se ignora la ciudad, aunque se sospecha que fue durante su estancia en Valladolid. Ya en Madrid parece ser que fue maestro suyo Juan López de Hoyos, destacado literato de la época. Con poco más de 20 años se fue a Roma, al servicio del cardenal Acquaviva. Recorrió Italia, se enroló en la Armada Española y en 1571 participó con heroísmo en la batalla de Lepanto, la más grande ocasión que vieron los siglos. En la batalla de Lepanto, que es donde comienza el declive del poderío turco en el Mediterráneo, formaban el frente cristiano, la Marina Española, el Estado del Vaticano y el Estado de Venecia. Allí fue en donde Cervantes, a consecuencia de un disparo de arcabuz recibido en el pecho y en el brazo izquierdo, perdió gran parte de la movilidad de este, por lo que fue llamado el Manco de Lepanto. El 26 de septiembre de 1575, cuando regresaba a España, los corsarios asaltaron su barco, en la desembocadura del río Ródano. Le apresaron y llevaron a Argel, donde sufrió 5 años de cautiverio. Cervantes quedó libre después de que en su regreso a Madrid después de que unos frailes trinitarios pagaran por él un rescate, el 19 de septiembre de 1580. A su regreso a Madrid encontró a su familia en la ruina. Cuando contaba 37 años de edad se casa en Esquivias, con Catalina de Salazar y Palacios, de 19 años. Arruinada también su carrera militar, intenta sobresalir en las letras y publica la novela La Galatea. Y lucha sin éxito por destacar en el teatro. Sin medios para vivir, es destinado a Andalucía, como comisario de abastos y recaudador de impuestos para la Armada Invencible. Allí acaba en la cárcel, acusado de irregularidades en sus cuentas. En 1605 publica la primera parte del Quijote. El éxito dura poco. En 1606 regresa a Madrid, en donde vive con apuros económicos y se entrega a la creación literaria.
En sus últimos años publica las novelas ejemplares El viaje del Parnaso, 8 comedias y 8 entremeses y la segunda parte del Quijote. El triunfo literario no le libró de sus penurias económicas. Dedicó sus últimos meses de vida a los trabajos de Pérsiles y Segismunda, de publicación póstuma en 1617. Murió en Madrid el 23 de abril de 1616 y fue enterrado de caridad. Cervantes centró sus primeros afanes literarios en la poesía y el teatro, géneros que nunca abandonaría. Su obra poética abarca sonetos, canciones, éulogas, romances y letrillas, y otros poemas menores y dispersos o incluidos en sus comedias y en sus novelas. También escribió 2 poemas mayores, Canto de Calíope, incluido en la Galatea, y Viaje del Parnaso. La valoración de su poesía se ha visto perjudicada por ir incluida dentro de casi todas sus novelas, por la celebridad alcanzada como novelista en prosa e incluso por su propia confesión en este famoso terceto que figura en Viaje del Parnaso. Yo, que siempre trabajo y me desvelo por parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo. Aunque en otras ocasiones se orgullece de sus versos, en su tiempo no logró ser reconocido como poeta. Tampoco tuvo mejor suerte en el teatro, por el que se sintió atraído desde joven. Al regreso del cautiverio llegó a estrenar con éxito varias comedias, pero tampoco sus contemporáneos lo aceptaron como dramaturgo. Cervantes, con una concepción clásica del teatro, tuvo que soportar el triunfo arrollador de Lope de Vega, su eterno rival, en la escena española. En la prosa narrativa, Cervantes empezó escribiendo una novela pastoril, que fue su primer libro publicado, con el título de Primera parte de la Galatea, aunque nunca hubo una segunda parte. Entre 1590 y 1612 Cervantes fue escribiendo una serie de novelas cortas que después del reconocimiento obtenido con la primera parte del Quijote en 1605 acabaría reuniendo en 1613 en la colección de novelas ejemplares. Es posible que Cervantes empezara a escribir el Quijote en alguno de sus varios periodos de encarcelamiento a finales del siglo XVI, pero casi nada se sabe con certeza. En el verano de 1604 estaba terminada la edición de la primera parte, que se publicó a comienzos de 1605, con el título de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El éxito fue inmediato. Luego en Tarragona, en el año 1614, aparecía la publicación apócrifa escrita por alguien oculto en el seudónimo de Alonso Fernández de Avellaneda, quien acumuló en el prólogo insultos contra Cervantes. Algunos de sus biógrafos apuntan a su eterno rival y enemigo Lope de Vega, como la persona que se oculta tras el seudónimo de Alonso Fernández de Avellaneda. Cervantes llevaba muy avanzada la segunda parte de su inmortal novela, pero acuciado por el robo literario y por las injurias recibidas, hubo de darse prisa para la publicación de su segunda parte, que tituló El ingenioso y caballero Don Quijote de la Mancha, y apareció en 1615. Por ello, a partir del capítulo 59, no perdió ocasión de ridiculizar al falso Quijote y de asegurar la autenticidad de los verdaderos Don Quijote y Sancho. En 1617, las 2 partes se publicaron juntas en Barcelona, y desde entonces el Quijote se convirtió en uno de los libros más editados del mundo y con el tiempo traducido a todas las lenguas con tradición literaria. El enamorado portugués. Yo, señores, soy portugués de nación, noble en sangre, rico en los bienes de fortuna y no pobre en los de naturaleza. Mi nombre es Manuel de Sosa Cuitiño, mi patria Lisboa, y mi ejercicio el de soldado. Junto a las casas de mis padres, casi parece en medio, estaba la de otro caballero del antiguo linaje de los Pereiras, el cual tenía una sola hija, única heredera de sus bienes, que eran muchos, báculo y esperanza de la prosperidad de sus padres, la cual, por el linaje, por la riqueza y por la hermosura, era deseada de todos los mejores del reino de Portugal. Y yo, que como más vecina de su casa tenía más comodidad de verla, la miré, la conocí y la adoré con una esperanza más dudosa que cierta, de que podría ser viniese a ser mi esposa. Y por ahorrar de tiempo y por entender que con ella habían de valer pocos requiebros, promesas ni dádivas, determiné de que un pariente mío se la pidiese a sus padres para esposa mía, pues ni en el linaje, ni en la hacienda, ni aun en la edad diferenciábamos en nada. La respuesta que trujo fue que su hija Leonora aún no estaba en edad de casarse, que dejase pasar 2 años, que le daba la palabra de no disponer de su hija en todo aquel tiempo sin hacerme sabidor de ello. Llevé este primer golpe en los hombros de mi paciencia y en el escudo de la esperanza, pero no dejé por esto de servirla públicamente a sombra de mi honesta pretensión, que luego se puso por toda la ciudad. Pero ella, retirada en la fortaleza de su prudencia y en los retretes de su recato, con honestidad y licencia de sus padres, admitía mis servicios y daba a entender que si no los agradecía con otros,
por lo menos no los desestimaba. Sucedió que en este tiempo mi rey me envió por capitán general a una de las fuerzas que tiene en Berbería, oficio de calidad y de confianza. Llegóse el día de mi partida, y pues en él no llegó el de mi muerte. No hay ausencia que mate ni dolor que consuma. Hablé a su padre, hícele que me volviese a dar la palabra de la espera de los 2 años. Túvome lástima, porque era discreto, y consintió que me despidiese de su mujer y de su hija Leonor, la cual, en compañía de su madre, salió a verme a una sala, y salieron con ella la honestidad, la gallardía y el silencio. Pasméme cuando vi tan cerca de mí tanta hermosura. Quise hablar, y anudóseme la voz a la garganta y pegóseme al paladar la lengua, y ni supe ni pude hacer otra cosa que callar y dar con mi silencio indicio de mi turbación, la cual, vista por el padre, que era tan cortés como discreto, se abrazó conmigo y dijo: nunca, señor Manuel de Sosa, los días de partida dan licencia a la lengua que se desmande, y puede ser que este silencio hable en su favor de vuesa merced más que alguna otra retórica. Vuesa merced vaya a ejercer su cargo, y vuelva en buen punto, que yo no faltaré ninguno en lo que tocare a servirle. Leonora, mi hija, es obediente, y mi mujer desea darme gusto, y yo tengo el deseo que he dicho, que con estas 3 cosas me parece que puede esperar vuesa merced buen suceso en lo que desea. Estas palabras todas me quedaron en la memoria y en el alma impresas de tal manera que no se me han olvidado, ni se me olvidarán en tanto que la vida me durare. Ni la hermosa Leonora ni su madre me dijeron palabra, ni yo pude, como he dicho, decir alguna. Partíme a Berbería, ejercité mi cargo, con satisfacción de mi rey, 2 años. Volví a Lisboa, hallé que la fama y hermosura de Leonora había salido ya de los límites de la ciudad y del reino, y extendídose por Castilla y otras partes, de las cuales venían embajadas de príncipes y señores que la pretendían por esposa. Pero como ella tenía la voluntad tan sujeta a la de sus padres, no miraba si era o no solicitada. En fin, viendo yo pasado el término de los 2 años, volví a suplicar a su padre que me la diese por esposa. Ay de mí, que no es posible que me detengan estas circunstancias, porque a las puertas de mi vida está llamando la muerte, y temo que no me ha de dar espacio para contar mis desventuras, que si así fuese no las tendría yo por tales. Finalmente, un día avisaron que para un domingo venidero me entregarían a mi deseada Leonora, cuya nueva faltó poco para no quitarme la vida de contento. Convidé a mis parientes, llamé a mis amigos, hice galas, envié presentes, con todos los requisitos que pudiesen mostrar ser yo el que me casaba y Leonora la que había de ser mi esposa. Llegóse este día y yo fui acompañado de todo lo mejor de la ciudad a un monasterio de monjas, que se llama de la Madre de Dios, a donde me dijeron que mi esposa desde el día antes me esperaba, que había sido su gusto que en aquel monasterio se celebrase su desposorio, con licencia del arzobispo de la ciudad. Detúvose algún tanto el lastimado caballero como para tomar aliento de proseguir su plática, y luego dijo: llegué al monasterio, que real y pomposamente estaba adornado. Salieron a recibirme casi toda la gente principal del reino, que allí aguardándome estaba con infinitas señoras de la ciudad, de las más principales. Hundíase el templo de música, así de voces como de instrumentos, y en esto salió por la puerta del claustro la sin par Leonora, acompañada de la priora y de otras muchas monjas, vestida de raso blanco, acuchillado con saya entera a lo castellano, tomadas las cuchilladas con ricas y gruesas perlas. Venía forrada la saya en tela de oro verde, traía los cabellos sueltos por las espaldas, tan rubios que deslumbraban los del sol, y tan luengos que casi besaban la tierra. La cintura, collar y anillos que traía o puñones hubo que valían un reino. Torno a decir que salió tan bella, tan costosa, tan gallarda y tan ricamente compuesta y adornada que causó envidia en las mujeres y admiración en los hombres. De mí sé decir que quedé tal con su vista, que me hallé indigno de merecerla, por parecerme que la agraviaba, aunque yo fuera el emperador del mundo. Estaba hecho un modo de teatro en mitad del cuerpo de la iglesia, donde desenfadadamente y sin que nadie lo empachase, se había de celebrar nuestro desposorio. Subió en él primero la hermosa doncella, donde al descubierto mostró su gallardía y gentileza. Parecía a todos los ojos que la miraban lo que suele parecer la bella aurora al despuntar del día, o lo que dicen las antiguas fábulas que parecía la casta Diana en los bosques, y algunos creo que hubo tan discretos que no la acertaron a comparar sino a sí misma. Subí yo al teatro, pensando que subía a mi cielo, y puesto de rodillas ante ellas casi di demostración de adorarla. Alzóse una voz en el templo, procedida de otras muchas, que decía: vivid felices y luengos años en el mundo, oh dichosos y bellísimos amantes, coronen presto hermosísimos hijos vuestra mesa, y a largo andar se dilate vuestro amor en vuestros nietos. No sepan los rabiosos celos
ni las dudosas sospechas la morada de vuestros pechos. Ríndase la envidia a vuestros pies y la buena fortuna no acierta a salir de vuestra casa. Todas estas razones y deprecaciones santas me colmaban el alma de contento, viendo con qué gusto general llevaba al pueblo mi ventura. En esto la hermosa Leonora me tomó por la mano y así en pie como estábamos, alzando un poco la voz, me dijo: bien sabéis, señor Manuel de Sosa, como mi padre os dio palabra que no dispondría de mi persona en 2 años, que se habían de contar desde el día que me pedisteis fuese yo vuestra esposa. Y también, si mal no me acuerdo, os dije yo, viéndome acosada de vuestra solicitud y obligada de los infinitos beneficios que me habéis hecho, más por vuestra cortesía que por mis merecimientos, que yo no tomaría otro esposo en la tierra sino a vos. Esta palabra mi padre la ha cumplido, como habéis visto, y yo os quiero cumplir la mía, como veréis. Y así, porque sé que los engaños, aunque sean honrosos y provechosos, tienen un no sé qué de traición cuando se dilatan y entretienen. Quiero, del que os parecerá que os he hecho, sacaros en este instante. Yo, señor mío, soy casada y en ninguna manera, siendo mi esposo vivo, puedo casarme con otro. Yo no os dejo por ningún hombre de la tierra, sino por uno del cielo, que es Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Él es mi esposo, a él le di la palabra primero que a vos, a él sin engaño y de toda mi voluntad, y a vos con disimulación y sin firmeza alguna. Yo confieso que para escoger esposo en la tierra ninguno os pudiera igualar, pero habiéndolo de escoger en el cielo, ¿quién como Dios? Si esto parece traición o descomedido trato, dadme la pena que quisiéredes y el nombre que se os antojare, que no habrá muerte, promesa o amenaza que me aparte del crucificado esposo mío. Cayó y al mismo punto la piedra de las otras monjas comenzaron a desnudarla y a cortarle la preciosa madeja de sus cabellos. Yo enmudecí y por no dar muestra de flaqueza tuve cuenta con reprimir las lágrimas que me venían a los ojos, y hincándome otra vez de rodillas ante ella, casi por fuerza la besé la mano, y ella, cristianamente compasiva, me echó los brazos al cuello, alcéme el pie y alzando la voz de modo que todos me oyesen, dije: María optiman parten elegit, y diciendo esto me bajé del teatro, y acompañado de mis amigos me volví a casa, a donde yendo y viniendo con la imaginación en este extraño suceso, vine casi a perder el juicio, y ahora por la misma causa vengo a perder la vida. Y dando un gran suspiro se le salió el alma y dio consigo en el suelo. Acudió con presteza pidiendo a verle y halló que había expirado de todo punto, dejando a todos confusos y admirados del triste y no imaginado suceso. Los chicos de Valdehierro van a finalizar con las exposiciones. Vale. ¿Vosotros sois las primeras? Sí. Oye, ¿hacemos hacerlo de la calle? No, nosotros la calle la tenemos al final del todo. ¿La vuestra solo? Sí. Vale. Escucha, ¿os sentáis alguno de vosotros y os digo yo cuántas veces les tenéis que pagar? Encárgate, bonito, bonito, no sé tanto porten mal. No sé decir, me voy a cagar la hostia. No, me da a mí que me voy a cagar en mi puto pendrive. Ahora. Tío, ¿dónde tienen aquí el este? ¿Dónde tienen el equipo? Hostia, desde aquí el equipo, mamá. ¿Qué? ¿No sabes manejar un ordenador? No. Becky, ¿dónde tiene aquí el escritorio? ¿Qué siguiente? Pues te digo los toques porque tiene animaciones. Os vamos a hablar sobre Antonio Machado. Pasa. Dale. Otra. Antonio Machado Ruiz nació el 26 de julio de 1875 en Sevilla. Fue el segundo hijo de 5 hermanos y creció en una familia liberal progresista. Su abuelo y su padre, llamados igual que él, le introdujeron estas ideas liberales y republicanas, perteneciente al movimiento literario del modernismo y de la generación del 98. Hermano de otro ilustre literato, Manuel Machado, junto al que escribe obra de teatro.
En 1883 la familia se trasladó a Madrid y completó su formación en entrar en el Instituto Libre de Enseñanza. Empezó a publicar sus primeros trabajos en revistas y viajó a Francia como traductor. En 1907 obtuvo la cátedra de lengua francesa en Soria, donde conoció a Leonor Izquierdo Cuevas. Se casan en 1909, pero Leonor enferma y muere en menos de 3 años. En 1927 es nombrado miembro de la Real Academia Española, pero nunca llegó a ocupar su posesión. Su sencillez y sobriedad y reflexiones acercan su obra al pueblo. Dale. 3, dale. Quieto. Atrás. Antonio Machado fue iniciado masón en la Logia Mantuana de Madrid. En 1936 padece algunas enfermedades, además de que casi ha perdido la vista. De talante izquierdista y firme defensor de la República, se vio obligado a abandonar Madrid tras la Guerra Civil. Primero a Valencia, para más tarde vivir como exiliado en Collioure, Francia, donde muere el 22 de febrero de 1939. Las obras poéticas más importantes de Antonio Machado son Soledades, es una recopilación de poemas que cuentan con el simbolismo, la profundidad, el sentimiento y la reflexión. Algunos poemas son En una visita a Sevilla y Soledades. Campos de Castilla, son libros de poemas de tierras castellanas y andaluzas, muchos referidos a Soria. Narra paisaje y reflexiona sobre el pasado, reflejado su estado. Soledades, galerías y otros poemas. Ampliación de Soledades. Nuevas canciones. Recuerda el tono nostálgico de Machado, con tierras sorianas y de Alta Andalucía. Continúa con la línea sentenciosa de proverbios y cantares. Juan de Mairena. Sentencias, donaires, apuntes y recuerdos de un profesor apócrifo. Contiene el yo filosófico de Antonio con fuerte carácter filosófico y erótico. La guerra, conjunto de reflexiones y diálogos donde desarrolla la pesadilla que vive el país. Las obras dramáticas importantes de Antonio Machado junto a Manuel. La Lola se va a los puertos. Lola es una vieja cantadora de flamenco de Cádiz. El hacendado don Diego la invita a su finca, donde conoce a José Luis, su hijo, que quiere a Lola. La primera, Fernanda. El matrimonio formado por Leopoldo y Matilde se ve alterado con la llegada de Fernanda. Ella busca su propia felicidad, se interpone entre la pareja con Leovigildo, apasionado por su prima, provocando de paso la ruina del negocio que el hombre gestiona con su socio Román. La calle Hermanos Machado, aunque salgan los planos, actualmente no se conoce como tal. Sigue. A continuación le vamos a leer unos poemas. El crimen. Se le vio cantando entre fusiles, por una calle larga, salir al campo frío, aun con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle a la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron, ni Dios te salva. Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen, sabed, pobre Granada, en su Granada.
Extracto de proverbios y cantares. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se le ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. El siguiente poema pertenece al libro de Soledades y es Andando muchos caminos. He andado muchos caminos. He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos borrachos de sombra negra, y pedantones al paño, que miran, callan y piensan que saben por qué no beben el vino de las tabernas. Mala gente, que camina y va apestando la tierra. Y en todas partes he visto gente que danza o juegan, cuando pueden, y laboran sus 4 palmos de tierra. Nunca si llegan a un sitio preguntan a dónde llegan. Cuando caminan, cabalgan a lomos de mula vieja, y no conocen la prisa ni aun en los días de fiesta. Donde hay vino, beben vino. Donde no hay vino, agua fresca. Son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan, y en un día como tantos, descansan bajo la tierra. Ya está. Bueno, a continuación nosotros vamos a exponer nuestro trabajo sobre Antonio Buero Vallejo. No te pongas detrás de mí, no es así. Da una imagen más. Sí. Coge el micrófono, diría yo. Tú leías los... Antonio Buero Vallejo nació en Guadalajara en 1916. En 1934 la familia se mudó a Madrid, donde ingresó en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, alternando las clases con su asistencia al teatro y a la lectura. Al comenzar la guerra civil, quiso alistarse como voluntario, pero su padre se lo impidió. En 1937 fue llamado a filas y se incorporó a un batallón de infantería, colaborando con dibujos y escritos en La Voz de la Santidad y en otras actividades culturales. Al finalizar la guerra, Buero fue detenido en 1939 y condenado a muerte por adhesión a la rebelión, condena que tras 8 meses se le conmutaría por otra de 30 años, la cual cumplió en varias cárceles. Sufrió problemas con la censura debido a la época franquista, pero siempre supo esquivarlos con sutileza. En 1959 se casó con la actriz Victoria Rodríguez Clavijo, procedente del pueblo de Madridejos, con el cual se implicó en el pueblo. Fue nombrado miembro del número de la Academia Española en 1971, ocupando el sillón X, y galardonado con el Premio Cervantes en 1986 y Premio Nacional de las Letras Españolas en 1996. Buero Vallejo falleció en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid a causa de una parada cardiorrespiratoria el 29 de abril del año 2000. La obra de Buero Vallejo es extensa, pero sus obras más significativas son Historia de una escalera, obra en la cual se analiza la sociedad española con todas sus mentiras y sus engaños. El concierto de San Ovidio, teatro en el cual Balindín, un empresario, se quiere aprovechar de un grupo de ciegos para conseguir beneficio con sus dotes musicales. Al finalizar el PowerPoint procederemos a representar un fragmento. El Tragaluz. La obra se centra en las relaciones entre dos hermanos, Vicente y Mario, separados tras la guerra civil, y que pasados los años sitúan al primero en una buena posición social y al segundo viviendo en una situación mísera. La Fundación. 5 personajes que parecen trabajar para un centro de investigación llamado La Fundación comparten un espacio en lo que parece ser una agradable habitación con bonitas vistas. Según se avanza el desarrollo de los diálogos, se descubre que tal situación no es sino la percepción subjetiva de uno de los personajes, Tomás, a través de cuyos ojos el espectador conoce que la habitación es en realidad una celda, que la fundación es la prisión
y que los 5 personajes son 5 reclusos condenados a muerte. La relación de Buero Vallejo con madridejos. Buero Vallejo, como hemos nombrado antes, se casó con Victoria Rodríguez Clavijo, procedente de Madridejos. Buero Vallejo posee una calle con su nombre situada de forma paralela a la travesía de las Cruces y desencadenada por la calle Las Viñas. Como podemos observar en el mapa, se encuentra ahí. Ahí tenemos fotografías de Buero Vallejo y su esposa y ya está. Te digo que ahora vamos a... ¿Te llevo yo el micrófono? Sí. Ahora vamos a representar un fragmento del concierto de San Ovidio, una obra de Buero Vallejo. Sí. Balindín es un hombre sin escrúpulos, que se aprovecha de un grupo de ciegos para organizar un espectáculo musical, ya que en realidad pretende burlarse de ellos. David es el líder ciego de este grupo. Oye, ¿y ese secreto? Pronto os lo cuento. Os decía que yo antes soñaba para olvidar mi miedo. Soñaba con la música y que amaba a una mujer a quien ni siquiera conozco. Y también soñé que nadie me causaría ningún mal, ni yo a nadie. Qué ilusión, ¿verdad? Atreverse a soñar tales cosas en un mundo donde nos pueden matar de hambre, o convertirnos en peleles de cisne, o golpearnos, o encerrarnos para toda la vida con una carta secreta. ¿Por qué dices eso? Por nada, por nada. A mí siempre me irritó eso de que los palos de ciego hiciesen reír. Porque soy un iluso, señor Balindín, pero no soy un necio. ¿Recordáis aquella vez en vuestra casa que os di en el pie con mi garrote? Sí. Me he adiestrado mucho en eso. Puedo poner mi garrote donde quiera. Oye, Truán. Un momento. Pensad que si os lo confieso será por algo. Suelta ya el secreto y lárgate. Es una lástima que la Plaza Luis XV sea tan grande y tan oscura. Cuando no hay luna no se ve ni gota. ¿Y eso qué puede importarte a ti? A mí no, pero a vos sí. ¿A mí? Esta tarde me dijisteis que nunca intentara nada contra un hombre con los ojos en su sitio. Fue un buen consejo y os lo voy a pagar con otro. ¿Tuyo? ¿Cuál es, loco? Balindín toma la botella y cuando va a beber, David comienza a hablar y él se detiene y lo escucha atentamente. Nunca golpeéis a ciegos, ni a las mujeres. ¿Me amenazas? En ese momento, David lanza sus rápidas manos al farol. Lo abre y apaga la candela con 2 dedos. Oscuridad absoluta. ¿Qué haces? Se oyen las manos de Balindín palpando sobre la mesa. ¿Y el farol? Ya no está en la mesa. Balindín se levanta con ruido de tropezones. Tráelo, imbécil. Os diré ahora el secreto. Ya no volveréis a ver a Adriana. ¿Qué dices, necio? Será mía mientras yo viva. Es que tú, Balindín, no vas a vivir. ¿Qué? Ya no ultrajarás más a los ciegos. Bribón, deja que te atrape y verás. Se le oye caminar, tropezando con otras sillas. Cuanto más te muevas, más tropezarás. ¿Quieres matar? No te muevas, no hables. Cada vez que lo haces, mi garrote sabe dónde está tu nuca. Te oigo. No vayas a la puerta. ¿A qué sabe el miedo, Balindín? Los ciegos han rezado ya bastante por tu alma sucia. Reza tú ahora, si me sabes rezar. Hijo de perra. Se abalanza furioso hacia donde sonó la voz. Tropieza. Es inútil. Yo nunca estaré donde tú vayas, pero siempre sabré dónde estás tú. Eres pesado, tu aliento es ruidoso, y hueles. Ya no diré una sola palabra más, Balindín. David, no has comprendido. Yo quería mataros. No soy malo. Todos sois unos ingratos. De pronto, Balindín corre sollozando hacia la puerta. No, no, socorro. Adriana. Un golpe seco le derriba. 1, 2 golpes más se oyen tal vez. En medio un silencio total. Bueno, con la exposición de los chicos de Valdehierro hemos terminado este año la celebración del Día del Libro. Os agradezco a todos
la participación, creo que ha salido muy bien, ha sido una cosa novedosa, y el año que viene, a ver si entre todos, pues imaginamos o ideamos otra cosa que salga también. Les pido a cada representante, a un representante de cada colegio que suba, porque hay preparados unos diplomas. El alcalde es que ha surgido un imprevisto y no puede estar, pero tenemos un diploma para cada colegio por haber participado. Venga, muchas gracias. Le damos aquí a los chicos. Con esto ya finalizamos.